Muy buenos días. Te saludo formalmente por esta entrevista y te doy las gracias por haberla aceptado. Gracias a vos. Para comenzar quisiera hacer una introducción porque quiero conectar tu obra con el público, pero primero quisiera hablar un poquito de la creadora de la obra. Yo cuando leo un libro, una pregunta recurrente que me hago es cuándo esa persona, esa autora, ese autor empezó a escribir. Entonces la primera pregunta sería: ¿a qué edad empezaste a escribir? ¿Cuándo recordás que nacieron tus primeras letras? Bueno, yo recuerdo que apenas me alfabeticé, ya tenía interés en las palabras, me sentía predispuesta a escribir, a contar. Inclusive mi tío trabajaba en una imprenta y tenía muchos papeles como sobrantes, y yo en esos papeles escribía, dibujaba, hacía cuentos, hacía como una colección, copiaba una colección de cuentos que había en mi casa infantiles. Pero el primer poema que tengo recuerdo fue a los 8 años, y fue como dedicado al otoño. Yo recuerdo que tengo haberme parado en el salón y decirle a mi señorita que si me lo podía escribir, como que tuve la necesidad de expresar algo en relación a eso. Después recuerdo haber sentido esa misma sensación a los 11 años. Me llevaron al monumento, fui con la escuela, y cuando vi el monumento, no sé, las estatuas, se ve que algo se conectó y sentí la necesidad de expresarlo poéticamente. Y después, ya en la adolescencia, escribía muy catárticamente, diría yo, muy profusamente todos los días, seguramente que escribía un poema. Y a veces más de uno. Y bueno, ahí ya arranqué a conectarme con la materia poética y con esta combinación de las palabras, con buscar imágenes, con buscar ritmos, pero un poco vivencialmente, digamos. Fue una inclinación que surgió porque nadie no fue un mandato ni nadie me lo dijo. Fue como que se abrió un cauce y empecé a navegar ahí. Yo soy nacida en el 76, había otro entorno tecnológico, no estábamos conectados con las pantallas, si bien existía el televisor, pero había pocos dibujitos y pocas cosas audiovisuales para las infancias, pocos productos. Entonces era mucho leer y escuchar historias que por lo menos yo me imagino que mi familia sí, inclusive cuando no tengo recuerdos, fui la primera hija y la primera nieta de las dos familias y la primera sobrina de mis tíos por las dos familias. Entonces sí, me habrán estimulado. Había libros en mi casa. Yo recuerdo que iba al teatro, me gustaba. De chiquita me llevaban. Me gustaba la danza también. Se admiraban de que había un programa los sábados a la tarde por televisión y yo me quedaba quieta mirando ese programa de ballet. Ya había una predisposición tuya. No sé, me interesaba el arte, pero no como una disciplina que voy a decir, voy a hacer una carrera, sino como algo que yo miraba con gusto, con placer, con interés, como un juego, como una práctica. No, claro. Esto es otra de los componentes que nos van surgiendo. Por eso particularmente estábamos hablando de esto cuando recordabas que habías escrito tus primeras letras entre juegos y demás. ¿En qué colegio primario, en qué barrio jugaba la niña Alicia Salinas? Yo vivía en zona sur, en un pasaje. El barrio se llama España y Hospitales. Y bueno, salíamos mucho a la calle. Las infancias de hoy, bueno, más allá de la pandemia, no están jugando mucho en la calle. A lo sumo en la plaza, que ahora también está cancelada. Pero bueno, yo jugué mucho en la calle y también en la adolescencia iba al club provincial.
tenía muchos amigos, la barra le decíamos, y después en la primaria fui a 2 escuelas, una a mi barrio y después me cambiaron y vine al centro, y a la secundaria fui al Superior de Comercio, nada que ver con lo literario, pero sí, en la revista del Centro de Estudiantes, que el otro día la encontré, había puesto 1 o 2 poemas. ¿Y de lo creado en esa etapa, sobrevivió algún poema a los libros que editaste posteriormente? No creo, no. Llené varias carpetas, pero no, lo tomo como ejercicio, lo tomo como acercamiento, lo tomo como algo muy genuino que en algún momento, cuando tenga tiempo, me quiero acercar y seguro que voy a encontrar algo. Haciendo una zaranda. Pero bueno, ya te digo, iba probando, muchas cosas trabajaba con rima, que mi poesía actual no tiene rima, o trabajaba mucho formando estrofas más tradicionales, o influida quizás por alguna lectura, y de repente, bueno, mi primer libro que habla de una de las voces que habla es de una desaparecida, una militante de la década del 70 que está sumergida en el fondo del Río de la Plata, no tenía nada que ver con lo que yo venía escribiendo. Si bien en la secundaria, que es en la adolescencia, es este periodo en el que empieza a salir algo aluvional, ya me empiezo a interesar también por los temas de derechos humanos. Yo estaba en el centro de estudiantes de mi escuela, hacía teatro, también haciendo teatro. En un momento nuestro grupo en el Superior de Comercio elige hacer 2 obras de Federico García Lorca, que son Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba. Sí, 2 clásicos hermosos. Sí, entonces, bueno, también fue una puerta para conocer más al poeta, a este poeta, que, bueno, fue fusilado, permanece desaparecido, y también a su generación, a sus compañeros de generación, de la generación del 27, o sea, se iban abriendo puertas. Pero en ese momento había había muchos capítulos escribiéndose. Y no sé si le di tanta importancia o tanta cabida a la poesía como después la terminó teniendo. El primer libro yo lo publiqué a los 27 años, y entonces ya si vos decís, desde los 8 hasta los 27 estuve escribiendo, pero ponele más desde los 3 hasta los 27. Entonces debe haber cientos de poemas o decenas de poemas. Pero no, en realidad ese libro yo lo escribí más bien diría en el 2001, 2002, que después termina saliendo en el 2003. Y entonces uno dice, todo lo de antes no sirvió. Y sí, sirvió para que en un momento empezara a salir esta voz, empezar las varias voces que tiene el libro en un momento de quiebre del país, como fue 2001-2002, y que también abordaba una etapa bastante trágica de la historia argentina. Entonces sí, debe estar de alguna manera incorporado e integrado, pero no textualmente, literalmente. Bien, es decir, que la secundaria te formó, te guió a través un poco de la poesía, incursionaste en tus primeras obras de teatro a través de García Lorca, y ahí conociste la dramaturgia, algo te fue llamando, porque no sé si estás escribiendo, si ya tenés algo escrito, terminado. Yo hice teatro también desde chica, desde los 9, 10 años yo iba a talleres de teatro, estudié 1 año en la carrera de actriz en la escuela provincial. Bien, era como un título
No sé cómo será ahora, bueno, en ese momento no te exigían tener la secundaria completa. Y yo estaba en 5º año. Y me gusta actuar. Y después ya a los 22 años ya estaba trabajando en el diario, en el Ciudadano, entonces como que no era tan compatible con la cuestión del teatro y eso quedó ahí. Y más adelante en la vida se abrió de nuevo una grieta y empezó a aflorar algo. ¿Y qué era? Bueno, eran textos teatrales, entonces como que vuelvo al teatro desde la dramaturgia. Bien. Empiezo, como yo ya venía con este oficio elegido de la palabra, porque estudié comunicación social, hago periodismo gráfico fundamentalmente, estoy escribiendo todos los días, escribo mucha prosa, cuento muchas historias, entonces yo ya venía afinando ese instrumento y más afianzándome en la poesía y dándome cuenta que, asumiendo mi identidad, digamos, tal cual. Y ya bueno, trabajando en un momento para sacar un libro, para sacar otro, conociendo a mis pares, no sé, estando presente en un campo, escuchando primero, ¿no? Conociendo, interactuando, leyendo, aprendiendo. Bueno, todo eso me llevó a decir y empezar a publicar, bueno, me dedico a la poesía. Y apareció también, bueno, la prosa ya estaba, además de que algunos cuentos y una novela corta yo escribí. Bien. Pero no publiqué. Y aparece esto de escribir teatro. Primero fueron monólogos, después fueron obras. Algunas obras se han representado. Ah, bien, bien. Y tengo otras más largas que todavía no, pero bueno, ahora la situación de pandemia ha retraído el campo teatral. Vamos a ver qué pasa después, pero ya había algo ahí asomándose, ¿eh? Había interés de formar un elenco para representar una obra. Vamos a ver. Bien. De todas maneras, yo creo que hubo un momento en que, no sé si será así, porque uno por ahí suena muy determinista y muy determinada, y esto es más lábil. Sí. Pero quizás está como un poco estancado el tema del tema poético en mí, y yo como que necesité explorar otros caminos. Y ahí apareció la novela, y ahí apareció el teatro. Pero bueno, yo me identifico mucho, literariamente lo que más aparece es la poesía. Si bien yo a veces estoy en lugares, estoy en bares, estoy no sé, en un colectivo, estoy charlando y pienso, ay, esta situación es muy teatral. O sea, esto es para hacer una obra de teatro. Porque, viste, uno va agudizando el ojo. Yo, la otra vez, no sé en qué entrevista, le hacían una nota a un dibujante, un humorista gráfico. Dice, ¿cómo se te ocurren chistes todos los días? Porque vos todos los días publicás en un diario, no sé, en la contratapa de un diario donde van todos los chistes. No es que se me ocurren todos los días, son músculos que están ejercitados, entrenados. Entonces vos ya el ojo lo pones en algo que te... Ah, acá está la chispa de algo gracioso. Y bueno, que yo vea algo, que alguna situación es teatral o que pueda tener cierta predisposición o interés a mirar eso, no significa que se traduzca después en algo que esté en una escena o en una obra. Pero quizás si tuviera más tiempo podría hacerlo. Pero la mirada está. El tiempo, bueno, sí, obviamente es determinante. Tenemos, como vos me decías, lo urgente y lo importante. A veces hay que atender primero lo urgente, lo que es el trabajo. Tenemos hijos y demás. Pero bueno, y también me hablabas de la vista, de la mirada. Te iba a preguntar, ¿vos te das cuenta cuando ves la vida con ojos de poeta? Así como te dabas cuenta cuando decías, bueno, esto es para hacer una obra de teatro, ¿viste? Porque en ese momento te percatás de eso.
pero hay otra forma de andar. No sé si vos te das cuenta cuando vas viendo la vida con ojos de poeta. No, pero eso ya me pasaba porque cuando hacíamos por ejemplo, te contaba lo de las obras de teatro. Yo tenía 15, 16 años y tenía que hacer de madre que perdí un hijo. ¿Y de dónde saco eso? Si no lo habías leído. Y nos subimos al colectivo con mi mamá y nos encontramos con una vecina, te hablo hace 30 años. A ella hace un montón que se había muerto el hijo y hablaba del tema. Y yo, ¡ting! Porque uno está como con las antenas paradas, ¿no? Está concentrado, digamos. O sea, en ese sentido te digo la mirada. De acá quizás puedo sacar algo, un gesto, una expresión, una expresividad. Me nutro de la vida para hacer el personaje. Aunque yo no haya vivido esa experiencia. Y decir, bueno, miro algo con ojos de poeta. No sé, porque me suena como un poco grandilocuente. Sí. Yo creo que hay experiencias poéticas que exceden al poema y a veces se traducen en un poema. A veces se logra algún milagro ahí que el lector puede vibrar parecido o le puede llegar a despertar algo de esa cosa indefinible que pasó, que te predispuso a escribir el poema. Digo, doy muchas vueltas porque siempre estamos como remando alrededor del tema, pero no definiéndolo, porque es muy difícil definir lo poético y no solamente para los que vivimos ahora, siempre. Ha sido difícil explicar con palabras de este mundo, diría Pizarnik. No es algo que se explique. Sí podemos decir que tiene determinadas características o que encontramos una forma, pero decir qué es lo que yo miro con ojos de ciudadana o con ojos de civil y con ojos de poeta, no, creo que ni siquiera hay, a ver, ¿cómo te puedo decir? Ambientes que me predisponen, porque si bien yo veo que hay algo del orden de la naturaleza que a mí me convoca mucho, porque con la edad que tengo me quedo mirando a lo mejor una hojita o un rayo de sol como le da a la enredadera y la abeja como vuela, y me quedo mirando eso y a lo mejor eso, o sea, pero no es necesariamente que la naturaleza me hace escribir o el ambiente natural o silvestre o bucólico me hace escribir un poema, sino que a lo mejor eso me conecta con alguna interioridad que me permite sacar algo, y por eso el poema nunca tiene un tema o un tópico específico o viene a contar una historia, sino que, bueno, pareciera que estoy hablando de la hoja, pero en realidad seguramente estaré hablando de otra cosa. O sea, esa voz desgarrada de la desaparecida que está abajo, está en el fondo del río, está tapada por el agua, y vuelvo, digo, a mi primer libro, y hay una voz que la acusa y hay una voz que la comprende, que la absuelve, que siente piedad. Yo creo que esas son situaciones canónicas y son roles que jugamos varias veces en la vida, porque sí, algunas veces estamos sentados en el banquillo de los acusados y otras veces nos toca acusar y otras veces nos toca perdonar, o sea, sí. Entonces es como que va en varios niveles, va en varias capas. Por eso también la dificultad de darle una definición. Perfecto. Entonces, distintos géneros literarios en la secundaria se fueron desarrollando, pero bueno, te dirigiste hacia la carrera de comunicación social. Sí. Bueno, ahí llegó ya el terciario, la facultad. Ahí comenzaste, obviamente, has tenido que trabajar al principio, no sé si al principio, a partir de qué edad comenzaste a trabajar, para que me cuentes, y en qué lugares tuviste que trabajar,
hasta llegar al diario. ¿Vos estás actualmente haciendo artículos para el Diario de la Capital? Sí, yo empecé a trabajar en el Diario El Ciudadano. El Ciudadano en el 98. Ahí está. Sí, hacía fundamentalmente notas, estaba en la sección policiales, hacía policiales y tribunales. Rápidamente sí, empecé a ir todos los días a los tribunales provinciales, así que mi formación es de un periodismo. Yo digo que en ese momento no podías googlear y tampoco podía, digamos, el mundo de las fuentes en el que yo me movía no me estaban esperando para darme las notas. Era como que sacar las cosas con tirabuzón. Tal cual. Y bueno, situaciones más bien generalmente negativas y dramáticas, ¿no? Más que positivas. Como es dentro de todo lo que es policial, bueno, es un ámbito donde suceden cosas bastante extremas. Y ahora estoy haciendo periodismo cultural. Yo había hecho algunas colaboraciones en Rosario 12, de muy pibita, y ahora estoy en el suplemento Cultura y Libros, y también escribo en algún otro lado que se presente, pero más bien notas con ese perfil. El Diario de la Capital. He leído, me gustó mucho lo que publicaste sobre Belgrano, he leído sobre Yelpi y demás. Lo vengo leyendo, obviamente, en formato digital. En eso te sigo, porque bueno, a mí me interesa mucho Belgrano en su forma de inclusión. Ya hablamos de tu primer libro, llamado La Sumergida, publicado en 2003. Vos tenés publicados hasta el día de hoy 4 poemarios. ¿Me contás sobre los otros? Sí, ese primer libro salió en 2003 por la editorial Los Lanzallamas, que previamente, bueno, fue una revista de acá de Rosario. Como no hay más ejemplares, pues pasaron muchos años y la editorial no está más, la gente googleando a través de la plataforma Calameo lo puede encontrar y está liberado el libro. Bien, atención, pueden encontrar el primer libro de Alicia Salinas por... Está en la plataforma Calameo, pero si lo googleas, el título y más el nombre aparece. Perfecto. Cuando se cumplieron 40 años del golpe del 76, bien, lo editaron en el País Vasco, bien, con una nueva portada de una artista mexicana. Bien. Después, en 2009, yo publiqué Gallina Ciega. Perfecto. Que tiene portada del artista Daniel García. Salió por Ciudad Gótica en Rosario. En 2017, Tierra, que fue publicado en Buenos Aires por la editorial La Mariposa y la Iguana. Que viene con este maravilloso regalo, que te cuento que esta semilla la voy a plantar. Yo tengo jardín de balcón, pero no me voy a perder la oportunidad de plantarla, cuidarla, darle todo el amor. Amo las plantas. Agradezco quien lo compre, va a poder conseguir este regalito también, que es maravilloso. Se los recomiendo. Ojalá que salga una planta. Después mándame la foto. Te voy a mandar la foto, obviamente también la voy a estar publicando por Instagram para que la puedan ver, porque bueno, yo soy un enamorado de las plantas, las cuido mucho. Pero bueno, aquí tienen el libro, ¿sí? Y mientras tanto... Sí, yo digo, entre una cosa y otra, entre Gallina Ciega y Tierra, pasaron varios años, pasaron 8. 8 años. Y porque bueno, fue toda esta cosa que te contaba, de que andaba por la novela, por el teatro, fui madre. O sea que yo también tuve mi fruto, ¿no? Fue claro, una tierra fértil. Entonces, bueno, hubo un periodo más prolongado entre una obra y otra. Sin embargo, yo creo que hay un punto de conexión en el sentido de que hay 3 escenarios que se plantean, que son el escenario de la casa, de lo doméstico, el escenario de lo natural, de la naturaleza, como una posibilidad de encuentro con el otro, de una exterioridad, y lo urbano.
la ciudad, que es también el espacio donde aparece la injusticia social. Sí, totalmente. Entonces, esos tres ejes me parece que se replican en los dos libros, si bien lo que después pude sopesar es que la voz en tierra, la voz poética, se ha ablandado. No está tan prescriptiva, está como menos sentenciosa. Y bueno, eso es un matiz de la voz. En Teoría de la Niebla, que pasó poco tiempo entre uno y otro, publicado por la editorial Baltasara, que hace selecciones de obras anuales, y entonces esta obra resultó ganadora de la convocatoria de fines de 2018. Es decir que vos, este no lo planeaste por vos misma, salió... Sí, o sea, yo sentí que estaba dándole ya el pespunte, el punto final, y justo salió la convocatoria de la editorial Rosarina, una editorial independiente, y me presenté. Y bien. Bueno, a principios de 2019 me comunicaron que había sido seleccionado. Eso está en el libro, al principio, en las primeras páginas, y lo pudimos presentar en octubre del año pasado. En el Fontana Rosa. En el Fontana Rosa. Y a Buenos Aires llegamos ahí al filo de la pandemia. Al filo de la pandemia, me acuerdo, yo lo había visto que lo estaban presentando. Hiciste algunos viajes a Buenos Aires, algunas presentaciones, digamos, no solamente con... Sí, yo habitualmente participo de mesas de lectura, de encuentros, de festivales, de una serie de situaciones que, bueno, lamentablemente ahora no las tenemos, pero sí, como decíamos y conversábamos detrás de cámara, hacemos muchas lecturas virtuales, vivos, que es como se le dice ahora. Los poemas se replican en las redes. Como estas son las 4 obras individuales que yo tengo, pero también he participado de antologías rosarinas o nacionales e inclusive extranjeras. Y algunos poemas los han traducido al inglés. Bien. Sé que uno al portugués. Cosas que van pasando porque los caminos son medios, no quiero decir misteriosos para no llenar todo de un halo místico, pero bueno, son caminos que uno no sabe dónde terminan. Y está bueno, es todo este movimiento, toda esta dinámica que puede permitir un acceso a los poemas. Efectivamente. En el sentido de que cada poema es una obra, pero a su vez me parece que sería interesante si se pudiera llegar a través de ese hilito al libro, que es la caja de resonancia del poema, y sobre todo porque cuando decidimos poner un poema y no otro, cuando decimos que estamos tardando años en cerrar un libro, cuando no solamente estamos pensando si tiene el punto, si tiene la coma, cómo resuena una palabra con otra, también estamos viendo cómo, que por lo menos lo que trato de hacer yo es cómo en la serie los poemas pueden dialogar, pueden contraponerse, se pueden unir quizás hasta, digamos, por ríos subterráneos. Que es un hilo conductor y que se transforma en un conjunto. Son un conjunto, no sé si no va a haber una trama, no va a haber un argumento, no va a haber un tema, pero sí puede llegar a haber un clima, puede haber una atmósfera. Perfecto. No es un rejunte de cosas de un periodo. Yo de acá hasta acá escribí todo esto, bueno, 1998, 2004, poemas. No, hay una búsqueda de cómo está en ese momento la voz, por eso yo sé que si bien es medio difícil, no quiero que sea un trabalenguas, pero no me estoy proponiendo escribir otro libro, pero yo me doy cuenta que lo estoy escribiendo. ¿Por qué? Porque yo lo que me propongo es escribir poemas y habitualmente escribo. Por suerte que está abierta la canilla, porque uno nunca sabe cuándo se cierra el grifo. Eventualmente escribo poemas, no con la misma frecuencia de años A,
y yo veo que se están como agrupando, que la voz tiene determinada inflexión, que algo se terminó, se cerró con el último libro y se abre otra cosa. Y eso, por un lado, me da alegría, pero bueno, todavía no me senté como a darle forma o a pensar más en el libro, porque tengo otras urgencias, porque hace poco que nació en definitiva, y bueno, todavía se está expandiendo, por suerte. Bien, estos son datos muy importantes para quienes escriben, cómo se conforma una obra a través de Alicia Salinas. Ella puede publicar en sus redes sociales, pero la caja de resonancia completa es importantísimo que puedan encontrarla dentro, ¿sí?, de su obra, dentro de sus libros. ¿Dónde pueden conseguir tus libros? Aquí en Rosario y si en Buenos Aires, además de las redes sociales y escribirle personalmente, ¿no? Sí, en Buenos Aires también, porque la editorial Baltasara los distribuye. El último está en casi todas las librerías de Rosario y de Buenos Aires. De todas maneras, la editorial tiene una página web donde están los listados, donde está el listado. Editorial Baltasara. Sí. Pero supongo que si justo se quedaron sin libros, también se pueden solicitar. En la misma editorial se pueden hacer consultas o no sé, o por las redes o por mail me pueden preguntar a mí. Tierra, como ya tiene unos años y es de una editorial de Buenos Aires, no está en todas las librerías, pero yo creo que en Arde Libros está seguro. Con este asunto del encierro, como estoy medio en un estado de quietud, no de gran movimiento, pero no te lo podrías decir con certeza. Pero sí, si se lo piden a los libreros, que son también otra cadena importante de todo este circuito cultural del libro, bueno, hablan con la editorial, con la distribuidora o con la autora en este caso, y lo importante es que el libro llegue, porque uno busca que la obra se conozca y se lea, si no, no la publica, lo cual no quiere decir que esa intencionalidad de publicarla signifique que, no sé, que tenga que ser adquirida sí o sí o que sea buena. Fíjate que, o sea, yo creo que el ejemplo más paradigmático es Emily Dickinson, que no publicó nada en vida, prácticamente 7, 8 poemas, y después cuando se murió encontraron que tenía, no sé, como 2000 poemas, y, o sea, el poema existe ya inclusive por momentos más allá de la voluntad del poeta, y más allá de lo que pueda suceder mientras vive, es leído por otras generaciones, que lo puede llegar a ser leído y puede llegar a ser valorado. Pero va a existir ese hecho cuando se produzca la recepción. Por eso digo, lo maravilloso de todo esto es cuando se produce el encuentro de lo que yo escribí con el lector. ¿Y eso cómo va a suceder? En ese ejercicio de lectura es cuando la obra se completa. No se completa cuando yo puse el punto final, o cualquier autor, o está el libro ahí. No, cuando alguien lo toma y lo lee, hoy o dentro de 200 años. Por eso es el interés de que la obra se conozca. Si no la dejo en un cajón, pero ya hay una voluntad de llegar al otro. Ojalá que eso suceda como un pequeño milagro de encuentro a veces a la distancia, ¿no? Que podemos a veces traspasar el tiempo y el espacio, ¿no? Que yo estoy leyendo algo que escribió alguien hace 100, 200, 500 años. Es decir, en la lectura nos encontramos con libros que han sido sucedidos hace mucho tiempo. Y bueno, me decías que sos docente, es decir, las personas pueden tomar clases de escritura creativa contigo, pueden contactarte para hacer correcciones para quien tienen guardado, decías,
muchos guardan en un cajón la obra y ellos necesitan de alguien tan importante y con experiencia como vos. Así que podrían tomar tanto clases vía online como poder enviarte los trabajos para hacer corrección mediante... ¿Cómo te pueden conectar? Sí, yo hace muchos años que soy docente en una escuela de periodismo, doy redacción periodística, así que, bueno, y después doy talleres de escritura, de edición, como vos decís, para crear o para corregir, que son como pequeñas clínicas. Es un poco a sui generis, armado según la necesidad de la persona que viene o que tiene sus trabajos o que tiene sus escrituras en distintos géneros y de distintas edades. Sí. Así que quienes estén interesados o interesadas me pueden mandar un mail. Mi mail es alines.alines@gmail.com. Igual yo lo voy a dejar anotado en el pie de este video para que la puedan contactar fácilmente. Entonces, para finalizar, Alicia, ¿qué mensaje le dejarías a las personas que nos están escuchando? Muchos escriben, tienen material sin resolver, quizá por dudas, ¿sí? No saben cómo hacer y vos tenés experiencia. Sería muy importante que le puedas dejar tu palabra. No, yo creo que depende de las intencionalidades, porque una vez, creo que en la presentación de un libro, se me ocurrió esta idea que la suelo repetir, que a veces escribir un poema, escribir un libro, escribir un texto, es como lanzar una piedra a la nada. Y sin embargo es un gesto tan sagrado porque estoy insertando una voz, un mensaje, una expresividad en una trama de muchas personas que vinieron antes que nosotros, en una tradición, y quizás trascendiendo el propio tiempo, como decíamos antes, porque todavía no nació quien lo vaya a leer. Entonces, esa importancia tiene cuando nosotros sentimos que tenemos la necesidad, que tenemos las ganas, que tenemos el deseo, que nos alivia expresarnos artísticamente, poder tener el valor de tirar esa piedra a la nada, porque quizás alguien la recoja. Y no olvidar que esto también es un oficio y que hay un momento en el que hay que sentarse, hay que reescribir. Muchas veces escribir es reescribir. Hay que escuchar y escucharse hasta bueno, que aparezca el tono, el matiz de la voz. Por eso digo, depende de las intencionalidades, los momentos en los que nos agarra en la vida, pero no es nada menor poder sentirse parte de esa trama. Yo creo que es algo hermoso y bueno, y trabajar para ello. Bueno, hasta aquí fue. Gracias por, como dije en el principio, por la entrevista, por estar acá. Gracias por tu labor, por la poesía. Y ojalá que tengamos más Alicia Salinas para rato. No, gracias a vos por el espacio, por la posibilidad de hablar sobre estos temas, de hablar sobre mi obra, de hablar sobre poesía que, bueno, lamentablemente en nuestra sociedad no tiene una centralidad, pero evidentemente es algo muy vivo, muy trascendente y que va va como esos pequeños rayos por todos lados, por todas las superficies y sigue viva a pesar de que quizás no, ya te digo, no está en las marquesinas, no está en las vidrieras, no está en los medios, en el horario central. Quizás sabemos más sobre bailar por un sueño que sobre escribir una poesía por un sueño, pero la poesía resiste y en cada
persona que sueña con escribir un poema y en cada persona que sueña en leerlo vive. Y eso es algo que reconforta. Somos componentes del cambio y entre todos estoy seguro que vamos a crear una nueva historia. Ojalá. En el fondo acepto lo que faltando resiste y corcovea hasta perderse.